Ok, el día de hoy, como pueden ver en la pantalla, vamos a ver la vida de Miriam. Miriam, la hermana de Moshe, o María, conocida comúnmente. Y bueno, vamos a comenzar con su nombre. Bienvenida, Elsie. Vamos a comenzar con el nombre de María o Miriam. La historia de esta mujer de la Escritura se desarrolla desde el año 1571 al 1453 antes del Mesías aproximadamente. El nombre de María, la hermana de Moshe o Moisés, es por supuesto Miriam, el cual significa rebeldemente. Este nombre tiene como raíz primaria la palabra Merí. Aquí la pueden observar en la pantalla. ¿Qué tal, Elsie? Y pueden ver cómo se escribe en hebreo, Merí. Y esta palabra hebrea significa rebelión, o amargura, o muy rebelde, o todas las connotaciones de rebeldía que pudiéramos encontrar. Existe otra palabra que se pronuncia igual, pero es diferente y es Merí. ¿Sí? Pueden ustedes observar que las dos palabras están escritas de manera diferente. La primera palabra solamente tiene 3 letras y la segunda palabra tiene 4 letras y, bueno, tiene una alef de más, pero sin embargo se pueden pronunciar las dos palabras exactamente de la misma manera. Y bueno, esta palabra Merí significa crudeza, sentido de dominación y señorío. Todas estas palabras tienen como origen la palabra Mará, que significa ser amargo, levantarse, rebelarse, provocar, resistir, desleal, enojar, irritar y rebelde. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de este significado grotesco del cual no deben de desanimarse aquellas portadoras de ese nombre, porque siempre en la Biblia vemos dos contrapartes de algo o alguien, y en este caso, aunque Miriam, hermana de Moshe, cumplió en algún momento de su vida con la parte negativa de este nombre con el propósito de dejarnos una enseñanza muy particular, en el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento vemos a otra mujer que hizo lo contrario, que también se llamaba Miriam, y fue la mujer elegida para dar luz al Mesías, y bueno, de ella vamos a hablar en otra ocasión. A la luz de los significados de las raíces del nombre de Miriam, podemos entender más claramente por qué Miriam se llenó de lepra al murmurar contra Moshe. Y vamos a la Escritura, vamos a examinar Números 12, del 1 al 6. Primeramente, Números 12:1 dice: Miriam y Aarón murmuraron contra Moshe por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa, por haberse casado con una cusita. Decían: ¿es que el Eterno no ha hablado más que con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y el Eterno lo oyó. En el verso 1 dice que Miriam y Aarón murmuraron, dice que los dos murmuraron. Y de aquí podríamos sacar la primera pregunta, que sería: ¿por qué solo sobre Miriam cayó el juicio? Y para responder esa pregunta vamos a seguir más adelante. Por otro lado, en el verso 2 se nos dice ¿qué fue lo que murmuraron? Y decían: ¿es que el Eterno no ha hablado más que con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y bueno, aparte de esto, vemos que había un disgusto por la mujer que él había tomado. Y de eso podemos ahondar un poco más cuando veamos la vida de Séfora, ya que hay algunos aspectos importantes que analizar, pero nos saldríamos del tema de Miriam. ¿Qué actitudes notamos aquí en estas cosas que hablaron tanto Miriam como Aarón en contra de Moisés? Primeramente podíamos detectar soberbia, seguido de ego, envidia y ambición. Y vamos a examinar por qué cada una de estas situaciones en ellos dos pudieran haberse detectado. ¿Por qué soberbia? Por sentirse superior al llamado de Moshe, quien fue elegido directamente por el Eterno. Ya sabemos que cuando nosotros hablamos de alguien o criticamos a alguien, generalmente es porque nos sentimos que somos mejor o podemos hacer mejor alguna cosa. Y vamos a ver la profundidad que tiene el hablar o el criticar en contra de alguien, ¿sale? El ego
por pensar en ser mejor profetiza que Moshe, menospreciando así la unción que el Eterno puso sobre él. Sobre Moshe el Eterno puso una unción muy especial, y el Eterno mismo lo dijo, lo vamos a ver más adelante, cuando él les dijo a estos dos hombres, o sea, a Aarón y a Miriam, les dijo: cuando yo quiero hablar con un profeta, cuando yo elijo un profeta, yo hablo con él en sueños o en visiones. Más sin embargo, con Moshe no es así. Con Moshe él hablaba, dice, cara a cara, y podía ver su gloria. Entonces, la unción que el Eterno puso sobre Moshe es una unción completamente especial, diferente, y simbolizando la unción que pondría sobre el Mashiach. Entonces, Miriam no podía ponerse en este plan, ni mucho menos Aarón. Ambos no podían ponerse en un plan en el que criticaran que con Moshe fuera siempre directamente el Eterno con quien hablara y transmitiera el mensaje. Por eso es que podemos detectar aquí ego en ambos, o en ella principalmente, pensando que por el relato que fue ella la que comenzó con esta murmuración en contra de Moshe, y de alguna manera fue ella quien contaminó a Aarón a hablar en contra de Moshe y no al revés. Envidia, ¿por qué podríamos pensar que había envidia? Por no tener el lugar de Moshe ante el Eterno y ante el pueblo. Ambición por poseer la popularidad, honor, liderazgo, autoridad y elogio que tenía Moshe por parte del Eterno y del pueblo gracias a su llamado. Y bueno, Moshe no era cualquier profeta, eso lo sabemos, y tampoco Miriam podía comparar el llamado de ella y Aarón con el de Moshe, ni mucho menos tratar de hacerlo igual o querer tener ese tipo de llamado como el que tenía Moshe, porque sencillamente Moshe era un profeta muy diferente y Miriam y Aarón tenían otro papel que cumplir. Lo vamos a ver más adelante. Primeramente vamos a responder la pregunta número 1. ¿Por qué cayó el juicio solamente en Miriam si el texto dice que los dos murmuraron, tanto ella como Aarón? Aarón no se llenó de lepra por haber sido Miriam quien desde su corazón pensó mal contra Moshe, incitando también a Aarón, su hermano, a murmurar. Además, al ser reprendidos por el Eterno, el único que pidió perdón a Moshe fue Aarón. Y esto lo podemos ver en el relato, que en ese momento en el que el Eterno los llama al tabernáculo de reunión a los tres y los reprende a Aarón y a Miriam, en ese momento cuando Aarón voltea a ver a Miriam, la ve leprosa, y es cuando él clama a Moshe y clama al Eterno y pide perdón y muestra una actitud de humildad. Sin embargo, esto no lo vemos en Miriam en ningún momento. Al caer la lepra sobre Miriam, solo Aarón, se arrepintió en ese momento y clamó, y no clamó por sí mismo, sino por su hermana, lo cual muestra una actitud de humildad en él, no así en el caso de Miriam, y por eso fue la fuerte reprensión. Ahora sí, comparando los significados del nombre con las actitudes de Miriam, entendemos por qué el Eterno envió tan severo castigo. Pues recordemos que la lepra era una enfermedad vergonzosa causada por el pecado, más precisamente el pecado conocido como la Lashon Hara o lengua maligna. ¿Qué pecado cometió Miriam? Levantó falso testimonio contra su prójimo y maldijo al sordo. En este caso, Moshe, quien al no estar presente en la conversación entre Miriam y Aarón no podía defenderse. Y al respecto, la Escritura dice así en Levítico 19:14: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu poderoso, yo el Eterno. Cuando la Escritura, y esto las que estamos ahorita presentes ya lo hemos estudiado, cuando la Escritura nos habla del sordo o del ciego, no solo habla físicamente de un sordo o un ciego. Un sordo es aquel que no escucha, pero alegóricamente o espiritualmente, un sordo es aquel que no puede escuchar por no encontrarse presente, o como también un ciego es el que no puede ver por no tener conocimiento. Por esta razón es que el Eterno envió el juicio sobre ella. Además, Miriam no estaba hablando de cualquier hombre, estaba hablando de aquel hombre que el Eterno eligió para ungirle y usarlo como principal profeta sobre Israel, dejando por visto que Moshe era el ideal para este llamado por su corazón y su convicción. La conformidad, además
la inconformidad además era la mujer que Moshe tomó por esposa, una mujer extranjera, cusita o madianita. Sin embargo, el Eterno no lo reprendió por eso, o sea, el Eterno no reprendió a Moshe por haber tomado por esposa a una madianita. La historia de Moshe con su esposa Séfora la examinaremos más adelante y entenderemos un poco más este asunto. Y bueno, ustedes saben que en el momento en el que deseen pueden hacer comentarios y ustedes están observando más en lo que vamos examinando. Así que Miriam se dejó llevar por su carne y en su carne vino el juicio. Esto es muy importante. Y vamos a analizar el texto que nos habla de cómo fue que a Miriam le cayó este juicio. Y vamos a leer Números 12:1. Dice, allí Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de su esposa etíope porque estaba casado con una mujer etíope. Y dijeron, solo por Moisés habla el Eterno, ¿no habla también por nosotros? Aunque Moisés era un hombre muy humilde, el hombre más manso de la tierra. Enseguida el Eterno dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam, salid vosotros 3 a la tienda de la reunión. Y salieron los 3. Entonces el Eterno descendió en la columna de nube, se puso a la entrada del santuario y llamó a Aarón y a Miriam. Cuando se adelantaron los dos, les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él, a las claras y no en figuras, y ve la apariencia del Eterno. ¿Por qué pues no temisteis hablar en contra de mi siervo Moshe o Moisés? Entonces el enojo del Eterno se encendió en ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de la tienda, Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón miró a María y la vio leprosa. Entonces dijo Aarón a Moshe, Señor mío, no cargues este pecado sobre nosotros, porque hemos obrado neciamente, hemos pecado. Fíjense cómo Aarón Aarón no dice, pecó mi hermano, o sea, él se está contando con él mismo, que también fue el que cometió ese pecado, pero vemos que sigue siendo curioso que solamente sobre Miriam haya caído el juicio. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al nacer tiene medio consumida su carne. Fíjense entonces cómo Moshe responde a todo esto. Entonces Moshe clamó al Eterno, diciendo, te ruego, oh Señor, que la sanes ahora. El Eterno respondió, si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echado fuera del campamento por 7 días y vuelva después. Y bueno, este texto, este verso 14, también es muy interesante porque nos da a entender para el Eterno cómo fue o cómo él percibió esta actitud de Miriam, que la compara con una hija que ha sido escupida por su padre en su cara. Y vamos a ver qué es lo que tiene que ver esto, que él haya dicho, si su padre lo hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? ¿Y qué tiene que ver esto con la lepra que cayó sobre ella? Evidentemente, el Eterno se molestó contra ella principalmente, pero es muy interesante que cuando Moshe intercede por ella, el Eterno no acepta su clamor y la reprensión que cayó sobre Miriam, es decir, quedar leprosa, era de igual denigración que si su propio padre hubiese escupido en su rostro. Escupir en la cara era la peor forma de insultar a una persona, también de maldecirla. Con esto entendemos que la lepra de Miriam era una manera con la que el Eterno le muestra la vergüenza que siente por ella a causa de su actitud contra Moshe. Sin embargo, hay algo más que podríamos entender con respecto a la lepra. Cuando una persona se encuentra con esta enfermedad, la cual es muy contagiosa, debe ser aislada o apartada por 2 cosas principalmente. 1, para no contagiar a los demás, y 2, para purificarse. Dicha purificación duraba 7 días, y esto está en Levítico 13. En la Escritura, esta enfermedad procedía no solo de contagios, más bien procedía del interior de la persona que al pecar con sus palabras terminaba leprosa. Como decíamos de Miriam, ella se dejó llevar por su carne, por su ego, y en su ego cayó la reprensión. Imagínense una mujer que pues en algún momento pudo haber gozado de cierta apariencia y de pronto queda leprosa.
La lepra era una enfermedad vergonzosa por tener como origen el pecado, y ella sabía que esta enfermedad era para bajar o ablandar su ego. La persona contaminada con la lepra debía ser apartada del campamento por 7 días. 7 en la Escritura nos habla de algo perfecto o completo. El Eterno creó el 7º día, el día de reposo, en el cual concluyó la creación. Así, durante 7 días, Miriam o cualquier leproso debía examinarse a sí mismo, debía purificar primeramente su interior y de la misma manera seguiría purificando su exterior. Esto da por entendido que el Eterno en su misericordia permitió que Miriam durante un tiempo con ella misma se estuviera analizando y analizara que la reprensión fue consecuencia de una actitud que empezó en su corazón. Cuando nosotros hablamos en contra de alguien o criticamos a nuestro prójimo, simplemente proyectamos nuestra deficiencia en otros. Al hablar en contra de otros o criticar sus defectos, solamente mostramos una sensación de inseguridad en nosotros mismos. Miriam, al criticar el matrimonio de Moshe con la mujer etíope, no solo los criticaba a ellos, rechazaba al Eterno quien eligió a Moshe. Cuando nosotros criticamos a otros, hacemos lo mismo, ya que todos fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, y si rechazamos a alguno de nuestros hermanos, rechazamos también al Eterno. El habla es un don que el Eterno nos dio para exaltarle a Él, para proclamar su palabra, llevando redención a otros. Y de un mismo canal no puede salir agua dulce y agua salada. Es muy importante porque ¿quién era Miriam? Miriam era una profetisa. Una profetisa o un profeta es alguien, examinando la palabra profeta, que viene del hebreo naví, es alguien que profiere o que habla, ¿sí? ¿Qué habla? Pues en este caso palabra del Eterno. Entonces no es posible que una persona que dedica su vida a hablar la palabra del Eterno, al mismo tiempo se dedique también a mirar los defectos de las personas y estarlos señalando con los otros. ¿Por qué? Porque esto va a provocar que no solamente la persona que está hablando caiga en una situación de pecado por su lengua, sino que va a provocar que la persona con la que está hablando también la llegue a contaminar por lo que está diciendo en contra del prójimo. Y hay un proverbio que nos podría aclarar más esto de la lengua, que es Proverbios 13:3, que dice: el que guarda su boca, guarda su vida, el que abre mucho sus labios tendrá calamidad. Y en muchas traducciones que podríamos examinar, dice: el que guarda su boca o el que guarda su lengua, guarda su alma. O sea que este no es un asunto solamente físico o a la ligera, sino que estamos hablando de la condición del alma de una persona, que dice que si abre mucho sus labios va a traer calamidad sobre sí. ¿Por qué? Porque en el caso Miriam, ¿qué es lo que se dedicaba a hacer? Y lo vamos a analizar por acá más adelante. Ella era una profetisa que el Eterno la usaba para exhortar a las mujeres, pero en el momento en el que ella habla de Moshe, lo único que muestra es que ella quería más. Y como uno de los significados de su nombre, ella fue desleal a su hermano. ¿Dónde quedó la Miriam que al cruzar el Mar Rojo entonó cánticos de alabanzas junto a Moshe? Esta vez profetizó con Moshe, danzó con Moshe, cantó con Moshe y después de eso se puso celosa y habló en contra de él. Ella tenía una labor frente a las mujeres del pueblo. Aarón estaba al cargo del sacerdocio y Moshe juzgaba y dirigía al pueblo con la palabra del Eterno. Cada quien tenía una labor importante que desempeñar, pero a Miriam le pasó como muchas veces nos pasa, o podemos estar propensos a que nos pase, que en vez de valorar lo que tenemos, nos preocupamos por lo que no tenemos, y peor aún por lo que otros tienen, lo cual pues es un celo que puede surgir en nosotros. Definitivamente debemos aprender a tener contentamiento con lo que el Eterno nos ha dado, sea en nuestros ministerios, con nuestra familia, aun con las cosas materiales que Él nos ha permitido adquirir, sin pensar que sea poco, sino agradecer porque seguramente muchos otros carecen de cosas con las cuales nosotros sí contamos. El Eterno sabe qué tipo de piezas somos y dónde Él nos va a colocar. Nosotros solo debemos mantener una actitud como la de Moshe y Aarón, de humildad, sujeción y gratitud ante su voluntad, y Él recompensará nuestra labor con los galardones que no vienen de los hombres ni perecerán jamás. Él ya tiene preparada una recompensa eterna
y en ello debemos pensar cada vez que nuestra carne quiera desviar nuestros ojos a lo vano y perecedero, y no sea que nos hallemos altercando en contra del Eterno y su perfecta voluntad, y venga sobre nosotros juicio, pues la misericordia del Eterno es grande, pero tiene un límite, y Él es justo. Como dice su palabra, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y vamos a ver un poco más de lo que Miriam hizo, porque a veces hablar de Miriam solamente es enfocarnos en este punto malo o en esta tacha de su vida, pero sinceramente pues Miriam hizo más cosas, es decir, a pesar de todo esto, y vamos a ver más adelante que a pesar de este error que cometió, error que podemos cometer todas, que podemos estar susceptibles a caer en cualquier tipo de errores, pues a pesar de esto, Miriam siempre fue puesta en ese lugar importante dentro del pueblo de Israel, en el que el Eterno la tomó en cuenta, en el que el Eterno la usó, cumplió su propósito, cumplió de alguna manera un papel importante. Y bueno, no solamente es hablar de este punto negativo de ella, sino que hay mucho más en la vida de María o de Miriam, y es que ella era una mujer que verdaderamente, como su origen tiene en la tribu de Leví, era una mujer con un corazón para el Eterno, que podemos pensar que en este momento en el que sobre ella cae este juicio tan denigrante y tan difícil como lo es la lepra, por lo que ella hizo y pensó en su corazón y habló en contra de Moshe, seguramente, imagínensela 7 días apartada del pueblo, en un lugar en el que era exclusivamente para personas impuras o inmundas, que tenían esa carga tan fea de tener lepra. Seguramente durante ese tiempo hubo una teshuvá en ella, hubo un sincero arrepentimiento, y el Eterno sabía que se iba a arrepentir. El Eterno usó la lepra precisamente para purificar esa parte negativa que surgió en su corazón, para erradicarla, y era necesario tocar su carne para que ella pudiera darse cuenta que lo que ella había dicho era producto de su misma carne. Entonces, durante esos 7 días ella tiene una introspección, ella tiene un tiempo con ella misma en el que piensa, en el que seguramente ella se arrepiente de lo que hizo, y pues imagínensela volviendo, una vez que vuelven al pueblo, que vuelve al pueblo y continúa con su vida dentro del mismo, pues ya no fue la misma, seguramente que ya no fue la misma. Y vamos a ver qué otras cosas positivas o qué más fue o hizo esta mujer Miriam. Éxodo 15:20 dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad al Eterno, porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al jinete. Y miren que aquí, en esta parte de la historia del Éxodo, a Miriam ya se le cuenta como profetisa. Es decir que desde mucho antes, quién sabe en qué edad, ella comenzó este papel dentro del pueblo de Israel, que la hizo ser una mujer conocida por todas las mujeres del pueblo, que al verla danzar con su pandero, inmediatamente la siguen. Por eso podemos pensar que Miriam fue una mujer prominente en Israel, fue una mujer que de alguna manera tenía presencia entre las mujeres del pueblo, que tenía cierta estima muy especial sobre ella. Y bueno, es por eso que en el momento en el que ella canta al Eterno y sale con su pandero, pues todas las mujeres la siguen a alabar o exaltar también al Eterno. Y también cuando ella vuelve al pueblo, después de que estuvo 7 días apartada por su lepra, dice la Escritura que el pueblo no partió hasta que ella regresó. Eso quiere decir que era una mujer importante dentro de Israel, y que a pesar del pecado que ella cometió, nunca se le excluyó o se le apartó por completo del pueblo, sino que el Eterno le dio la oportunidad de hacer esta teshuvá. Como vemos, este texto dice que tomó su pandero, quiere decir que ella era una mujer que exaltaba al Eterno en todo momento.
Si ella tenía un pandero, es porque acostumbraba a cantarle salmos al Eterno. No creo que en ese momento se haya conseguido un pandero y de pronto haya hecho esto, sino que ella era una mujer que dedicaba su tiempo o su vida a adorar al Eterno, a exaltarle. También dice el texto que todas las mujeres le siguieron, lo que nos dice que era una mujer conocida por ellas, que seguramente el Eterno la usaba para instruir a las mujeres de Israel. Entre ellas y Miriam cantaron un cántico al Eterno. Después, cuando Miriam cae en el pecado de la Lashon Hará y es reprendida por el Eterno con la lepra, es apartada del campamento de Israel por 7 días, y dice el texto, Números 12:15, dice, así María fue echada del campamento durante 7 días, y fíjense, y el pueblo no siguió adelante hasta que ella volvió. Y cuando ella vuelve, dice en el versículo 16, después el pueblo partió de Aserot y acampó en el desierto de Parán. Esto pues confirma lo que venimos diciendo, que ella verdaderamente era una mujer amada por el pueblo de Israel, y que a pesar del error en el que ella cayó, pues el pueblo la aceptó, el Eterno la aceptó, le dio otra oportunidad de seguir adelante, y seguramente pues su vida nunca fue igual, ni con ella misma ni con su hermano Moshe. Al final de Miriam ya no se habla mucho de ella. Después del texto de Números 12 se vuelve a mencionar en el capítulo 20, donde habla de su muerte. Después solo hay unas cuantas referencias de sus padres y la mención de su lepra para alertar al pueblo a no pecar. Esto está en Deuteronomio 24:9. Es muy curioso porque después de esto que pasa, ya no se vuelve a hablar de ella, ya no sale en ningún momento su historia o su nombre. Pero cuando el Eterno mismo, ni siquiera un hombre, sino que el Eterno habla de ella, solamente es para recordar ese pecado que ella cometió. Y bueno, pues esto era para que el pueblo pudiera escarmentar lo que era hablar en contra de un ungido o contra del Eterno. Miriam murió alrededor del año 1453 antes del Mesías, aproximadamente a la edad de 125 años, murió en Cades, donde fue sepultada. A pesar del error que ella cometió, siempre fue contada como una mujer de prominencia en Israel. Y es muy interesante porque en Miqueas 6:4 se vuelve a mencionar su nombre, y ya no se menciona como lo que se menciona en Deuteronomio 24:9, en el que el Eterno dice, recuerden lo que pasó a Miriam cuando se llenó de lepra por haber murmurado, sino que en Miqueas 6:4, fíjense lo que dice, yo te hice subir de Egipto, de casa de siervos te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Después del Éxodo, cuando el Eterno vuelve a mencionar a estos 3 personajes en Miqueas, obviamente había pasado muchísimo tiempo, y por eso podemos pensar que el Eterno la perdonó, que el Eterno de alguna manera la restauró, la restituyó de ese pecado en el que cayó. ¿Por qué? Porque seguramente en esos 7 días pues ella entendió lo que había hecho, y no solamente se sanó su corazón o su alma de lo negativo o cualquier cosa que pudo haber sentido en contra de su hermano, incluso de su mujer, de su hermano, sino que su carne también pues quedó sanada, y esto habla de un completo arrepentimiento que empezó desde el corazón y se manifestó en el exterior. Entonces el Eterno aquí en Miqueas recuerda al pueblo que cuando cometió este acto de redención, el pueblo de Israel, cuando los redime de la casa de Faraón o de Egipto, dice que él envió delante del pueblo a Moisés, a Aarón y a Miriam, dando por hecho que Miriam pues era una mujer que siempre ocupó ese lugar importante dentro de Israel como profetisa, que podemos pensar que era una mujer que exhortaba al pueblo. Y bueno, a mí se me ocurre pensar, esto es algo de mi entendimiento en el texto cuando ella habla en contra de Moshe, y es que seguramente ella era una mujer de carácter fuerte, porque para haberse atrevido a hacer estas declaraciones imagínense cómo fue que ella habló de Moshe, no creo que lo haya hecho de una manera así muy sumisa, o sea, lo que estaba haciendo pues era criticar a su hermano.
Entonces podemos suponer que Miriam era de carácter fuerte o de temperamento. Y bueno, pues eso, pensándolo positivamente o tratando de entenderlo como María o Miriam, la profetisa, pues seguramente era una mujer que exhortaba duramente o fuertemente con la palabra del Eterno al pueblo o a las mujeres. No sabemos exactamente cómo es que ella desarrolló su papel en Israel como profetisa, pero lo más lógico sería pensar que ella siempre se dedicó a dirigir a las mujeres del pueblo de Israel en los caminos del Eterno, junto con su hermano Aarón y junto con Moshe. Y bueno, pues los tres, esta familia, sabemos que eran levitas. ¿Y qué podemos pensar de Miriam? Pues que era una mujer con un celo por el Eterno, que quizás por eso fue su comentario, quizás por eso ella dijo que no solo que solo por Moshe habla el Eterno, ¿a poco no también habla a través de nosotros? Es decir, ella tal vez estaba pensando en ese momento que el Eterno también les había dado un lugar a ellos y bueno, tal vez el error en ese momento fue que ella deseó no solamente ser una profetisa, sino llegar a ser lo que era Moshe, lo cual ni siquiera Aarón lo era. Porque como dice la Escritura, Moshe era como un Dios para Aarón y lo que Moshe le decía a Aarón que hiciera antes de salir de Egipto, eso lo hacía Aarón. Y seguramente Miriam de alguna manera también llegó a participar y se sintió incómoda porque Moshe fuera el que siempre estuviera orquestando todo. Y bueno, pues eso pudo haber sido el error de Miriam, pero sin embargo vemos que a pesar de esto, pues tenía un corazón de una mujer que exaltaba al Eterno, que tenía gratitud hacia él y que pues seguramente era una mujer celosa por el Eterno, por su palabra. Y de esta manera damos gracias al Eterno por usar la vida de una mujer para enseñarnos que de nada sirve la gloria de los hombres y delante del Eterno estamos leprosas por la vanidad. Además nos enseña a confiar en su providencia, que jamás faltará a los que en él confían. Además de todo lo que Miriam hizo, el Eterno le dio un lugar privilegiado, siendo una de las 7 profetisas mencionadas en la Biblia, cuya labor fue sumamente valorada por el pueblo y lo sigue siendo hasta nuestros días. Imagínense que Miriam supiera que su historia o que su vida la estaríamos estudiando y que estaríamos recordando esa parte vergonzosa de su vida. Yo creo que a ninguna de nosotras nos gustaría que el Eterno nos hiciera pasar por ciertas situaciones en las que después nos usara para escarmentar, a darle un escarmiento a más personas. Y bueno, pues creo que Miriam es una mujer que pudo soportar esta parte vergonzosa de su vida, en la que sabía que pues no solamente el pueblo lo sabría, sino que se contaría en futuras generaciones y que pues todo el mundo se enteraría de ese error que cometió una profetisa de Israel. Yo creo que eso es algo que no le hubiera gustado que saber que su vida y esa parte se publicaría o se trataría de estar comentando más adelante. Sin embargo, pues el Eterno permite todo eso para que nosotras podamos tener esta enseñanza y pues valorar lo que tenemos, lo que somos y sobre todo pues cuidar nuestra lengua de hablar en contra de una persona. Y más, como dijo Yeshua, ¿no? Porque él en lo que se conoce como las bienaventuranzas dice que dichosos si hablan en contra de vosotros mintiendo. Y bueno, esto es importante porque a veces se nos va a decir cosas que podemos decir, bueno, pues es que son mentiras. Por ejemplo, en el caso de Miriam, pues lo que habló en contra de su hermano, pues seguramente no tenía ningún fundamento, no tenía nada que criticar o nada que juzgar, porque ni el Eterno mismo lo hizo en su momento. Y lo peor, por eso es que Moshe fue tan apreciado y tan celado por el Eterno, que reprende a Aarón y a Miriam, porque lo que ella estaba haciendo no era con razones justas. En cambio,
si nosotros, y esto habla de la exhortación, si nosotros sabemos de algún comportamiento o de alguna actitud o alguna acción de una persona que sea incorrecta, pues por supuesto que ahí sí es cuando nosotros podemos no ventilarlo así a medio mundo, sino que decirle a una persona adecuada el comportamiento de X persona. Pero lo peor o el error está en hablar en contra de una persona solamente por un sentimiento de envidia, de orgullo o de lo que sea que pueda estar que pueda ser negativo, no solamente en contra de la persona de la que se habla, sino pues en contra de la persona que escucha lo que estamos diciendo, porque finalmente la terminamos contaminando también al que oye. Y bueno, pues por eso fue que de alguna manera Aarón se hizo partícipe de este punto en el que Miriam cae, y por eso es que el Eterno también lo reprende a él. Y bueno, vamos a analizar 10 cosas que nos podemos quedar como resumen de la vida de Miriam. 10 cosas que aprendemos de ella. Número 1, a no hablar a espaldas de los demás. Cuando se trate de decir algo de los demás y que peor que sea mentira o que sea solo por criticar y lo hagamos a espaldas, bueno, pues ahí está, ahí puede haber un error muy grande. Número 2, no tener envidia por lo que tienen los demás. Y bueno, esto es así como que muy común y muy de cajón, que lo sabemos, pero a veces sin querer, a veces sin siquiera analizarlo así muy objetivamente, estamos teniendo un sentimiento de envidia en contra de alguien cuando le criticamos algo. Cuando decimos, ay, mira, esta persona, ¿cómo es que hizo esto así? O ¿cómo es que usó aquello? Pensando en que nosotros podemos hacer las cosas mejor. Entonces, cuidarnos de esas veces en las que estemos pensando en los defectos de alguien más. Y más cuando sea sin causa. Número 3, cuidar, valorar y honrar el ministerio que se nos ha confiado. En este caso, Miriam pues era profetisa, era una mujer que tenía un lugar importante en Israel, pero bueno, cayó en este momento en el que ella habla en contra de Moshe, pues quiere hacerse sentir más, quiere o desea tener un poco más como lo que Moshe tenía en ese momento. Entonces, si no tenemos lo que quizás otros tienen, pues mejor valorar lo que el Eterno nos está confiando, porque si lo que nos da no lo cuidamos, pues no nos puede dar cosas mayores. Número 4, ser responsables aceptando las consecuencias de nuestros actos sin réplicas ni coraje. Imagínense qué dolor tan grande para Miriam, que en el momento en el que ella es reprendida por el Eterno y se ve leprosa, aparte de la vergüenza, yo creo que algo muy valorable que podríamos aprender de ella es que no se quejó. En ninguna parte después de esto, de por sí, de Miriam no se habla mucho de diálogos de ella, o sea, de por sí no se registran mucho palabras que ella haya dicho. Entonces, es muy loable, creo yo, que en ese momento en el que ella recibe esta reprensión tan dura, pues no haya replicado o no le haya dicho algo al Eterno o no le haya dicho algo a Moshe o a quien sea, sino que seguro que se quedó callada o con su dolor dentro de sí, pero no replicándole al Eterno por lo que le estaba pasando. Y esto pues nos da a entender que aceptó su error, aceptó las consecuencias, y de eso también hablamos un poco cuando hablamos de Sara, cuando hablamos de Rachel, que pues hicieron cosas que tuvieron consecuencias no muy satisfactorias para ellas. Sin embargo, nunca se quejaron, nunca hicieron nada para que se revirtieran o intentar revertir lo que habían dicho o hecho, sino que aceptaron ahora sí que las consecuencias de los actos, de los hechos, y creo que esto es algo también que debemos de quedarnos muy grabado, para que cuando nosotros por alguna razón que caigamos que en nuestra carne o en alguna situación y tengamos ciertas consecuencias difíciles, pues no nos quejemos en contra del Eterno, sino que aceptemos nuestra culpa y bueno, caminemos en ese camino que nosotras mismas hayamos trazado por alguna actitud, y pues no volverlo a hacer, ¿no? Tratar de examinarnos y pensar cuál es el origen de nuestras acciones y tratar de evitarlas en el futuro.
Número 5, nos enseña a ser humildes y reconocer la corrección del Eterno. Esto tiene que ver con el 4. Número 6, respetar a los elegidos por el Eterno, porque también, eso fue lo que ella mostró. Ella dijo, bueno, pues, ¿qué tiene? Ahora sí que casi nomás le faltó decir, ¿qué tiene Moshe que no tengamos nosotros? Porque dice que solo por Moshe habla el Eterno, ¿no lo hace también por nosotros? Así como que, bueno, pues, ¿qué tiene de especial Moisés? Nosotros también podemos hacer lo mismo que él hace. Pero si por alguna razón el Eterno no los puso en el mismo nivel que a Moshe, pues es porque quizás sabía que si los ponía en el mismo nivel, su corazón se iba a envanecer, ya sea en contra de Moshe o de alguna otra manera, y es por eso que siempre los mantuvo en otro estatus. Y lo que nosotros tendríamos que aprender es eso, respetar el orden que el Eterno ha puesto, ya sea en ministerios, ya sea en el hogar o ya sea en algún lugar en el que nos encontremos, que siempre, como de pronto decimos, siempre va a haber alguien que aparentemente sea esté un poco más arriba de lo que tal vez nosotros tenemos en el momento, pero no mostrar una actitud de celos, porque eso es lo que nos va a llevar precisamente a caer en el error de la Lashon Hara. Número 7, no criticar ni entrometerse en los ministerios de los demás. Esto pues tiene que ver con lo mismo. Debemos de aprender a respetar a lo que el Eterno le ha dado a cada una de las personas, y no tratar de decirle a alguien cómo debe hacer o cómo debe ser en tal ministerio, sino que nosotros dedicarnos a lo que nosotros hemos recibido por parte del Eterno y sí apoyar, pero nunca meternos en la vida de los demás. Número 8, no incitar a otros a pecar contra nuestro prójimo. Y esto pues es lo que estamos diciendo, la Lashon Hara no solamente tiene que ver lo que yo hablo en contra de alguien, sino que tiene que ver también el veneno que yo inyecto en una persona cuando hablo mal en contra de una persona, de otra persona. Entonces, no incitar a los otros a pecar, porque los arrastraríamos al mismo error, y pues no solamente nosotros seríamos los reprendidos, sino que provocaríamos que otra persona reciba también un castigo por culpa de nuestros celos o nuestro ego. Número 9, no ser de doble ánimo, permaneciendo fieles y leales a nuestros hermanos en la fe. Y bueno, a pesar de lo que Miriam pasó con esta reprensión tan dura, cuando ella vuelve, pues seguramente vemos que reivindica, porque no se muestra alguna rebelión, no se muestra ninguna actitud negativa en contra de Moshe nuevamente o en contra de alguna otra persona, sino que pues de alguna manera entiende este error que comete y bueno, permanece fiel a partir de ahí, y por eso es que se le sigue contando dentro o parte del pueblo de Israel. Entonces nosotros no ser de doble ánimo, sino que si nos mostramos fieles a nuestros hermanos o a alguna persona, pues no detrás de ella hablar mal y criticarla y nada más estar viendo sus errores y estarlos comentando con la gente, sino ser fieles con nuestros hermanos. Número 10, poner nuestra mirada en el galardón que vendrá del Eterno y no interesarnos por reconocimientos humanos. Y bueno, Moshe, como dijimos, no era cualquier profeta, y obviamente que el pueblo lo tenía en muy alta estima, era muy respetado. Y obviamente estamos hablando de miles de personas que conocían a Moshe, que obedecían a Moshe, porque sabían que lo que él hablaba era por parte del Eterno directamente. Y bueno, seguramente esto fue algo que Miriam pensó en su momento o quizás veía dentro del pueblo, y de alguna manera posiblemente le hubiera gustado, al momento de criticarle, le hubiera gustado tener esa parte como de fama de Moshe. Y bueno, pues es lo que nosotros tendremos que tratar de evitar, que no nos interese, o más bien que no hagamos las cosas por buscar el aplauso de los hombres, sino hacer las cosas, como dice la Escritura, como que son para el Eterno, como que son para el Señor, y simplemente pensar en que, como también la Escritura dice, cada uno tendrá pago por sus propias obras. Si nosotros nos enfocamos a solamente hacer lo nuestro para tratar de agradar al Eterno, y porque somos siervos inútiles, porque si no hacemos lo que tenemos que hacer, pues simplemente no somos nada, y si lo hacemos, solo eso hacemos, solamente hacemos lo que se nos dice, pero no somos capaces de hacer más.
Entonces no debemos tomar una actitud egocéntrica en pensar en que yo debería tener más o yo debería de tener lo que otro tiene. Entonces esto es lo que podemos tener como reflexión de la vida de Miriam, y si hay algún comentario pues me gustaría mucho escucharles o que compartan con todas las demás lo que hemos aprendido, o si alguna tiene algo más que aportar pues sería muy bueno que lo hicieran.